Buenos días, muchas gracias por asistir a Construcción e Incertidumbre. Antes de comenzar con la sesión me gustaría dar las gracias a las empresas de la asociación por hacer posible este tipo de eventos y también a nuestros colaboradores, SICA, Autodesk y Azeroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. Bueno, vivimos en unos tiempos en los que la incertidumbre se ha vuelto crónica, ¿no? Como una lesión mal curada. Y si echamos la vista atrás y miramos hace 3 años y alguien nos hubiera dicho que íbamos a pasar por una pandemia en la que nos iban a confinar durante varios meses, que esto iba a tener un impacto importante sobre la cadena logística a nivel global y que iba a afectar a la construcción de una manera muy importante. Si nos hubieran dicho que además la Unión Europea, para contrarrestar estos efectos, iba a liberar una cantidad ingente de dinero y que esto iba a calentar la economía y que después iba a haber un alza de tipos de interés para tratar de enfriarla, probablemente nos hubiéramos echado las manos a la cabeza, ¿no? Si además nos hubieran dicho que íbamos a tener una guerra en suelo europeo, pues probablemente gente, digamos, de carácter más débil hubiera echado la persiana, ¿no? Pero no ha sido el caso y las empresas españolas han sabido adaptarse semana a semana a los cambios que han ido ocurriendo y a los enormes desafíos que se nos han ido presentando. Hoy hemos traído a cinco personas que han vivido y que se han enfrentado a estos desafíos en primera línea de batalla, y les hemos invitado para que nos expliquen cómo lo han vivido, pero sobre todo para que nos cuenten también qué lecciones aprendidas han sacado de esta situación tan adversa y qué podemos aprender de cara a las próximas crisis que sin lugar a duda llegarán. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Vamos a tener una mesa redonda de aproximadamente 3/4 de hora, donde nuestro moderador pues, va a dinamizar la mesa. Luego tendremos, abriremos un turno de preguntas a los presentes, tanto a los que estáis aquí como a los que os encontráis siguiéndonos a través del webinar. Y hemos preparado, os han entregado a la entrada un pequeño flyer en el que vais a poder acceder a una aplicación online. Tenéis que meter www.pigeonhole.at y ahí hay un cuestionario con algunas preguntas que nosotros vamos a bueno, pues, para recabar un poco la opinión y a modo, digamos, de termómetro de la opinión general sobre algunas cuestiones relacionadas con la charla. Entonces, esto también nos va a servir para alimentar el debate posterior. Cuando termine el debate, pues tendremos un café para comentarlo y nada, esa va a ser un poco la sesión, ¿no? No nos vamos a alargar demasiado. Entonces vamos a intentar respetar los tiempos en la medida de lo posible y bueno, no me voy a alargar tampoco demasiado y voy a dar ya paso a Mariano Sanz, que es el moderador de la jornada de hoy. Mariano es el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción, es ingeniero de caminos, canales y puertos y también es máster en Administración de Empresas y en Prevención de Riesgos Laborales. A lo largo de su dilatada carrera profesional ha sido jefe de obra, jefe de grupo y desde 1991 hasta el año pasado, hasta 2021, ha sido el director técnico y el gerente de contratistas mallorquines asociados. En paralelo, durante ese periodo, ha sido también el gerente y el director técnico de Unitral y de Gravillera Can Rosselló. Toda esta actividad empresarial la ha compaginado también con una vertiente docente,
donde ha sido pues profesor de la Escuela de Arquitectura Técnica en la Universidad de Baleares y ha sido también profesor en la Facultad de Administración de Empresas y en el máster en Business Administration, ¿no?, en la Universidad de Baleares. Así que os pido un fuerte aplauso para los ponentes del día de hoy y ya le paso la palabra a Mariano. Buenos días. Vamos a intentar que sea lo más ágil posible lo que vamos a hablar hoy para que la participación sea lo más interesante y haya muchas incorporaciones. Y vamos a intentar, además, os pido un esfuerzo a mis compañeros, a intentar no repetirnos en determinados argumentos que inevitablemente todos coincidimos en que son explicación de cosas y en todo caso vamos a matizarlos o a mejorarlos un poco, pero no, si os parece, no a repetirlos. Entonces yo de entrada voy a presentar a las otros cuatro el privilegio de que sean mis compañeros y no tengo intención de establecer un orden, sino de lanzar preguntas y que cada uno vaya cogiendo. Si veo que no sois muy formales, pues intentaría recoger el testigo, pero confío absolutamente en que consigamos algo que sea enriquecedor y no demasiado cuadriculado. Mirad, están con nosotros Fernando Pellisa. Fernando Pellisa, que es licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales por la Universidad de Barcelona. Lleva trabajando en el sector de la construcción 30 años, somos quintos, pues. Siempre en el grupo Bouygues, en diversos de sus compañías en España. Desde el 2004 está en Acieroid, constructora especializada en envolventes con todo tipo de soluciones y materiales. Empezó en el área financiera y de gestión, desempeñando diversos cargos, siendo secretario general hasta el año 2017, momento en el que se hizo cargo del área comercial y de desarrollo. Desde hace un año es el CEO de Acieroid, si no me equivoco. Muy bien. Están con nosotros también Pablo Díaz, ingeniero de caminos, canales y puertos, con un Executive MBA y certificado por el Project Management Institute. Es el delegado de construcción de la zona Centro Levante en Sorigué, con más de 20 años de profesional en construcción, ejerciendo cargos de delegados de edificación en Andalucía, director nacional de residencial y con experiencia internacional como Country Project Manager en Copenhague, entre otros sitios. Está con nosotros también Antonio Bernaldez. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, entiendo que de Madrid, con la especialidad de urbanismo. También es máster en informática para la arquitectura, el urbanismo y la gestión inmobiliaria por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su profesión compatibilizando su actividad dentro de empresas del sector, tanto constructoras como de servicios, con su actividad como arquitecto a título personal. Dentro del ámbito empresarial ha sido jefe de obra, delegado de zona, CEO de Perlanska, lo he dicho mal, ¿no? Dilo. Bueno, CEO de Obras y Servicios Públicos, S.A., y en la actualidad es el director técnico de edificación en esta misma empresa. Y también está con nosotros Ignacio Luengo, que en sus más de 18 años de experiencia profesional ha ocupado puestos clave en varias empresas del sector inmobiliario, desde arquitecto proyectista en una promotora de edificación o empresa constructora, hasta la dirección de una empresa constructora, pasando por la dirección técnica de una especialista en construcción de espacios comerciales y corporativos, habiendo dejado su huella personal y profesional en todos ellos. Primero como gerente técnico de una pequeña empresa promotora constructora con 10 personas a su cargo, luego como gerente general de 2 empresas con más de 50 empleados y finalmente como gerente de operaciones de grupo con más de 300
personas a su cargo. Ignacio ha dirigido departamentos, áreas, incluso empresas. En fin, una vez presentados, no sé si me he dejado algo o he dicho algo mal de alguno de vosotros. Si no, me corregís ahora, que quede para siempre. Y nos vamos a meter en harina. Hoy va de incertidumbre. Hoy va de incertidumbre. De incertidumbre. Yo creo que estamos oyendo continuamente que la pandemia, la guerra, todo esto nos ha generado una serie de problemas y quizá convendría empezar recordando todos aquellos factores que nos han generado más incertidumbre, particularmente durante este último o estos 2 últimos años. Más incertidumbre a la hora de trabajar en construcción. Entonces, quien quiera empezar tiene la palabra. Bueno, si quieres empiezo yo, que esta Estupendo. parece fácil la respuesta. De verdad, tenemos en mente un poco lo que ha pasado en el último año. Veníamos de 2 años con el COVID, bueno, no hace falta explicarlo. Por suerte, el COVID no es, el sector de la construcción no fue de los más afectados, pero también lo sufrimos y hubo unos ciertos desequilibrios que, como que había parones y arranques fuertes, pero globalmente creo que el sector pasó bastante bien el COVID respecto a otras crisis, pero esta crisis sí que llegó en el último año, el aumento de precios básicamente y la escasez de ciertos materiales. Nosotros que utilizamos mucho producto transformado y trabajado, pues claro, había escasez porque no había materia prima, porque los costes subían. Entonces, ahí esa fue la principal incertidumbre y durante mucho tiempo, unos 3 meses, el mercado no sabía cómo actuar, tardamos 3 meses en reaccionar, el cómo poder trasladar o no, o garantizar los precios al cliente final por esa subida de costes. Esa subida de costes impactó en un parón general de la contratación a todos los niveles hasta que se equilibró. Parece ser que hay una cierta estabilidad en los precios, pero es ficticia en el sentido de que los precios no suben por la materia prima, sino por la subida del tipo de interés. Entonces, ahora la incertidumbre que tenemos todos, yo creo, es cómo va a afectar la subida de tipos de interés en las inversiones. Al final, la construcción tiene mucha sensibilidad a la inversión y esa inversión, si se para porque van a pedir rentabilidades más altas y porque tiene un coste superior de materiales y de financiación, bueno, puede llevar a una cierta ralentización y ahí es donde, bueno, tenemos que movernos y es la principal incertidumbre a futuro. Buenos días, gracias a todos. Lo primero, bueno, Mariano, yo sé que no te gusta hablar más de 2 años. Yo creo que esto empieza, como sabemos todos, desde el 2008, pero las empresas se empezaban a preparar desde el 2010, 2011 y empresas que no hayan estado con un plan de negocio previo, les ha sido muy difícil solventar estos 2 últimos años, que es donde nos estamos centrando. Realmente del 2008 al 2014 fue la primera parte de la crisis donde todo el mundo se fue, mano de obra y técnicos se fue del país. La segunda crisis del 2017-2018 con la subida espectacular de la mano de obra y ahora sí, ahora nos centramos en los materiales. Pero estamos en una crisis permanente donde las empresas que no han tenido un plan de negocio y una estrategia no han podido solventar estos 2 últimos años, ¿no? Todos sabemos lo que está ocurriendo, ahora hablaremos un poco del futuro, pero esto se remonta casi ya de 14 años atrás, ¿no? Sí. ¿Funciona? Hola a todos. Bueno, la verdad es que poco más que decir de la historia que tenemos. Se ha quedado bastante bien resumida y el problema es que yo entiendo que ha sido enlazar una, enlazar otra, enlazar otra, enlazar otra y cuando parecía que al final ya no podía pasar nada más, estamos como estamos, ¿no? Entonces ahora hay que ver de verdad cómo podemos evolucionar esto porque yo entiendo que la causa de nuestra incertidumbre es la volatilidad de todos nuestros datos. Todas nuestras variables han pasado a unos ratios de volatilidad bestiales. O sea, lo que vale hoy no vale para dentro de 15 días y hacerse una idea global es un poco complicado. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser un poco polémico, que es la mejor forma de que te recuerden, pero además que te inviten a la siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el otro día lo comentábamos cuando estábamos preparando la mesa, que sistemáticamente nos
hacemos análisis sobre cuestiones que yo entiendo que son coyunturales, ¿no? O sea, y es verdad que una tras otra y encadenada una tras otra, al final acaban convirtiéndose casi en una cuestión estructural, ¿no? Se ha hablado de falta de mano de obra poco especializada, de carestía en los precios, o sea, de todas estas cuestiones que son conocidas por todos, pero yo creo que si profundizamos en ese análisis va a ser difícil que lleguemos a la solución definitiva, ¿no? Y es que parece que teniendo que apagar cada uno de esos fuegos no ponemos la atención sobre lo que es verdaderamente importante y que lo que es estructural dentro del sector, ¿no? Atomización, o sea, cada uno nos empeñamos a hacer la guerra por nuestra parte, un marco de relaciones entre los diferentes agentes totalmente pernicioso, o sea, cada uno trata de maximizar empresarialmente, que sería una cuestión que se podría entender, ¿no? Su beneficio, pero siempre a costa de los demás. Un sector en el que, curiosamente, parece que por él no ha pasado la revolución industrial, ¿no? El otro día hablábamos de cómo se coloca el ladrillo a día de hoy y cómo se colocaba hace 2000 años, ¿no? O sea, y hay pocas diferencias, más allá del mortero y de los medios auxiliares, ¿no? Parece que la cosa se sigue haciendo de forma muy parecida, ¿no? Entonces yo creo que nos hacemos un flaco favor insistiendo sobre todas estas cuestiones coyunturales y perdiendo el foco de lo verdaderamente importante, que es lo estructural, ¿no? Y solo si acometemos lo estructural, yo creo que vamos a disminuir esa incertidumbre en la que vivimos de forma constante, unas veces por una cuestión y otras veces por otra, ¿no? Muy bien. Bueno, ya hemos empezado, ya tenemos el primer caballo de Troya, que es el tema de los precios, del que no debemos huir, como mínimo en esta charla. Dejadme aportar algún dato. Nosotros tenemos controlado teóricamente el incremento de los precios a través de los índices que publica el Instituto Nacional de Estadística. Según esos índices, la subida de precios se empezó a notar en el último trimestre de 2020. Se empezó a notar que algo pasaba. En 2021 creció de forma considerable el primer semestre y a partir del segundo semestre se desbocó. Luego ya tenemos ubicado cuál es la situación. Es verdad que a mí no me gusta mucho lamer las heridas de algo que pasó muchos años atrás, porque pienso que particularmente en el tema de los precios estuvieron estabilizados pues hasta 2020 sin grandes sustos. Pero es que el susto que nos ha dado la subida ha sido importantísimo. De hecho, ha habido 5 de los materiales que recoge el Instituto Nacional de Estadística que han crecido, que crecieron un año más del 40% su precio, y que fueron, pues, 4 de ellos los eligió el propio instituto para marcar una posible revisión de precios, que fueron el aluminio, el cobre, materiales siderúrgicos y materiales bituminosos y la energía. Desde el primer momento no se quiso considerar la energía, pese a la repercusión tan importante que tenía, y se centró en esos 4. ¿Por qué? Porque esos 4, insisto, cada uno de ellos por separado, habían sufrido incrementos del 40% o incluso en 15 meses hasta del 60%. Luego había otro grupito que ahora se está empezando a considerar, como era la madera, el vidrio, materiales cerámicos y materiales plásticos y no me acuerdo qué más, químicos, que crecieron en ese periodo, crecieron del orden de un 10, un 15%. Efectivamente es una subida muy importante, pero no es comparable con lo que habían supuesto los otros 4 materiales. En el paquete global, los sobrecostes que nosotros estimamos a través de una encuesta que estaban soportando las empresas respecto a sus proyectos superaban el 30%. El 30% es una salvajada, es una barbaridad. Sobre todo cuando, como comentábamos antes, los que conocéis con qué márgenes trabaja una empresa, os daréis cuenta que es que todas las empresas estaban trabajando en baja temeraria. Y así era muy fácil de entender por qué se estaban produciendo abandonos de obra, por qué se estaban paralizando las obras a la espera de que los precios bajaran y por qué la gente prefería a lo mejor que le ejecutaran lo que habían sido los avales que había depositado antes que seguir perdiendo el dinero que se perdía.
Aparece también el fenómeno de las obras desiertas, en el sentido de que como los precios siguen subiendo a las nuevas licitaciones, era evidente que la gente no podía ir. Y con lo que significan las obras desiertas, que las obras desiertas es algo que no se, entre comillas, casi no se conocía en España. Siempre ha habido alguien, llamémosle valiente por no calificarle de otra cosa, siempre ha habido alguien que por necesidad, por lo que fuera, ha sido capaz de acceder prácticamente a todas las obras. Pues ahora no, se han producido en poco tiempo más de 2000 obras desiertas y luego unas cuantas, no sé deciros cuántas, que licitaciones en las que solo se ha presentado una empresa, a pesar del tamaño, que es prácticamente lo mismo que decir que quedaban desiertas, era una empresa y se ha presentado al tipo, por decir, bueno, voy a ver qué hago. Hoy ya tenemos, lo primero es el tema de los precios, que, bueno, con la interpretación que queramos. Hay un segundo tema que habéis sacado, que es el que me gustaría entrar ahora, que es el tema de la falta de mano de obra. Falta de mano de obra no tan solo en número, sino en calidad. Se está perdiendo la profesión, desde mi punto de vista, se está perdiendo. En las estadísticas que tenemos, los profesionales están envejeciendo, la juventud no quiere acceder a nuestro sector, no somos capaces de hacérselo atractivo, y a pesar de esfuerzos que estamos intentando, tanto de formación, utilizando la Fundación Laboral de la Construcción o cualquier otro método, a pesar de los esfuerzos por intentar atraer a mujeres al sector, no solo para temas de estructurales sino de oficios, a pesar de todo eso, podemos tener un problemón que todavía no lo hemos tenido, pero que ya está lo estamos oliendo, un problemón muy importante. No sé qué opináis vosotros del tema de la falta de profesionalidad y la falta de personas que se incorporen a nuestro sector. Sí, efectivamente ese es un problema que tenemos en el sector. Aquí hay varios factores que creo que llevan a eso, es decir, después de, como decía Pablo, ¿no? Después de las crisis que hemos tenido, mucha gente desapareció del sector. Los precios que se pagan o los salarios, ligados sobre todo a la productividad que tenía a pie de obra la gente, porque la mayor falta de mano de obra en el sector de la construcción es a pie de obra. Esto hizo que se fueran, ahora no es atractivo y no sabemos cómo hacerlo atractivo. Cuando hablamos el otro día veíamos que la antigüedad media del sector de la construcción y la edad media es muy elevada. Eso hace que queremos incorporar a nuevas generaciones con nuestra perspectiva de 50 años, si no me equivoco, estaba en torno a la media de la personal de construcción. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que, como decía Ignacio, ¿no? Pensar estructuralmente cómo podemos cambiar el mercado para hacerlo atractivo. Y una es el precio, el salario. El salario difícilmente con estas condiciones vamos a poderlo subir. No hay suficiente salario. El cómo captamos a más gente ya tiene que venir por un cambio de sistema. Y ese cambio de sistema muchas veces se habla de industrialización. La industrialización puede ser el futuro, pero sobre todo creo que puede ser el futuro para captar a gente. Para captar a gente, porque las nuevas generaciones quieren tener un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y trabajar en una obra, todos sabemos lo que es. Si tienes la suerte de estar en una gran ciudad, muy probablemente podrás trabajar cerca de casa, si no, te tienes que desplazar. Por lo tanto, la industrialización, más allá de los beneficios propios técnicos, tiene el efecto positivo de que trae la obra a casa de las personas y pueden trabajar. Y ahí es donde creo que sí, no podemos aumentar a pie de obra, tendremos que trabajar en talleres para poder haber menos gente en la obra. Y esa es una de mis visiones. Sí, bueno, yo comparto completamente la visión. El tema de la industrialización tiene que ser el futuro, el ladrillo, como decía Ignacio, mano a mano, lo que va a provocar, no va a haber más mano de obra, lo que va a provocar son más plazos de obra. Cambia la industrialización, se está viendo que es menos plazo de obra. Pero esto, desde luego, va unido a una digitalización. Todos los proyectos industrializados tienen que ser previamente bien estudiados. Ya no vale un proyecto que encargas un estudio de arquitectura y que en 3 semanas te tienen que dar un proyecto de ejecución, ¿no? Si ya haces un modelo industrializado, tiene que estar perfectamente definido, tiene que haber un BIM y todo esto son plazos, reuniones de obra, equipos,
incluso que todo el equipo de obra disponga de tablets, ¿no? Que el otro día con mi propio equipo de obra estábamos hablando, que me estaban pidiendo un plotter, cuando dicen, oye, ¿por qué no tenemos tablets? Abrimos el modelo BIM y se ve todo perfectamente, ¿no? Y al final son horas que se van ahorrando, que parecen que no, pero desde un proyecto definido en una industrialización, sostenibilidad, pues todo ello afecta a reducir plazos, todo lo que no sea esa parte aboca y se está viendo el día a día, ¿no? Cualquier promoción o obra pública, obra civil, del estilo tradicional siempre tiene más plazo de lo que era antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. No, sí, todo eso está bien. O sea, tú puedes digitalizar, planificar, hacerlo, industrializar, pero luego al final siempre hay una zona. La última parte es lo que llamamos la cadena de montaje, que al final llega un momento en el cual, vale, lo tendrás bien previsto, tendrás el BIM, el BAM, el BOOM, tendrás todo tal, digitalizado todo, sabrás por dónde vas todo, organizarás la obra mucho mejor. O sea, tus desvíos serán mucho menores, pero al final el problema tenemos que lo que es la fase de montaje final es donde tenemos el problema. Podemos hacerlo más atractivo para atraer gente al sector, pero al final lo que es la fase de montaje, la fase de obra en el punto kilómetro 414 del canal de Monegros, pues hay que ir ahí a hacerlo, ¿no? Y el problema es que ahora es complicado. Yo siempre había pensado que esto se solucionaba mediante una especialización mayor de las empresas y una fidelización de tu personal, ¿no? Pero es verdad que como estamos jugando ahora, los precios son los que son, los márgenes son los que son, es complicado. Antes, hace tiempo ya, al principio de todo esto, antes del 2008, era al revés, había una fuga total. O sea, lo que tú tenías, cualquier tío que tiene 16 años se metía en cofrador. Porque era así, porque unos sueldos terribles y una proyección muy buena. Entonces, y ahora estamos a lo otro. Entonces, que al final, yo creo que habría que buscar algo más que sea una captación al nivel industrial de planificación, sino un poco más a ver cómo se puede hacer atractivo una cosa que ahora mismo está como no sé, bastante despreciada, ¿no? Que es lo que es fase de montaje, fase de obra. Y a ver cómo se podría llegar a eso, que yo ya te digo, pensaba que era por fidelización de personal, pero veo que tampoco por ahí sale, decisión personal. Sí, o sea, evidentemente yo creo que las claves las habéis dado ya vosotros, o sea, quiero decir, no, el problema de la mano de obra no es un problema que se dé solamente en España. Yo el otro día tenía esta conversación con mis compañeros de Inglaterra y me decían que era exactamente lo mismo, en un sector en el que supuestamente hay un índice de madurez mayor a lo mejor que el que puede haber en España a nivel de industrialización o a nivel de tecnología, ¿no? Yo creo, indudablemente para mí, al problema concreto de la falta de mano de obra, yo profundizaría más de la falta de mano de obra especializada. La solución a corto, a medio y a largo plazo es la industrialización, o sea, quiero decir, eso no me cabe duda. Quizás poniendo el foco en lo inmediato, que es el corto plazo, no me empeñaría tanto en una transformación total del sector, que va a llevar mucho más tiempo y que además requiere de cierta colaboración y generosidad por parte de toda la gente, como de traer los usos y costumbres del mundo de la industria a la obra, ¿no? O sea, no se trata de que todos hagan un taller para después poder montarlo en la obra, sino que antes se tienen que dar una serie de pasos que son igualmente importantes, ¿no? Y en ese sentido, el marco de relación entre los diferentes agentes yo creo que es la clave. Antes se hablaba de que se encarga un proyecto de arquitectura y que se tiene que resolver en 3 semanas, yo me he encontrado en situaciones todavía más peregrinas en las que un proyecto de arquitectura que estaba concebido sobre unas premisas, sobre la marcha se pedía que se industrializara. Dice, bueno, ¿y ahora cómo se hace esto? Si los 150 baños de la promoción son cada uno diferente entre sí, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que hay que empezar a trabajar de antes, definir un marco de relación más sano en el que, evidentemente, en un marco como el que estamos hoy, que es el de los project managers, el project manager tiene un papel protagonista, ¿no? O sea, de alguna forma de engranaje, ¿no? Que pone en relación a los diferentes agentes y en el que las relaciones, pero también los proyectos se tienen que trabajar desde mucho antes. Bueno, si me dejáis ser polémico, cosa que me encanta, voy a discrepar en algunas cosas de vosotros y os voy a dar algún dato. En el 2008, yo no hablo del pasado, pero para esto lo voy a utilizar. En el 2008 en el sector había 2.400.000 trabajadores en el sector. En el 2022 o 2021 hay 1.300.000.
Es decir, ha desaparecido a raíz de la crisis de 2008. Muchísima gente se fue de nuestro sector, se fue a otros sectores a refugiarse, sean los que fueren, hostelería, lo que fuera, y quedó muy poca gente. Está siendo dificilísimo recuperar gente que, habiendo estado en el sector, tenga ganas de volver, a pesar de que los sueldos en construcción, lo que sería las tablas salariales, son, en el peor de los casos, como mínimo un 30% superiores al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, es un sector que no está mal pagado y que tiene alguna otra ventaja, como por ejemplo, comparado con otros sectores, dijéramos, comparables para jóvenes, que los viernes por la tarde ya se termina de trabajar hasta el lunes. Mientras que esa carita que pones seguramente es porque hacen horas extras, pero yo hablo de cosas legales, ¿vale? Y si hacen horas extras ganarán más dinero que ese 30% que yo te he dicho. Mientras que el que trabaja en hostelería, por ejemplo, pues igual le toca trabajar todas las noches o la mayoría de las noches hasta las tantas. Un trabajo que teóricamente debería ser más incómodo. Lo que pasa es que tenemos asociado, en la construcción tenemos asociado el hecho de que se hagan grandes esfuerzos físicos, etcétera, etcétera, cosa que con lo que se ha avanzado ahora en la técnica, pues eso se ha relajado bastante. No tengo más que deciros lo que significaba antes llevar una maquinaria de obra pública y lo que significa ahora jugar con un joystick a llevar una maquinaria, ¿eh? No es así en todos los casos, pero en fin. Respecto a la industrialización, tengo que deciros que que como teoría es maravillosa, pero como tú muy bien has dicho, al final hay que ejecutar la obra. Es decir, yo soy bastante escéptico en asegurar que cualquier cosa prefabricada es mucho más rápida, que es la única ventaja que encuentra la gente, ¿eh? que su ejecución es mucho más rápida. Yo soy muy escéptico por práctica mía, ¿eh? De que eso sea verdad. Tiempo se gana, si se gana, es muy poco. Luego esa no es la excusa. Sí es verdad que la industrialización puede atraer a los jóvenes a que gran parte de su trabajo, de algunos trabajos concretos, se puedan ejecutar en una nave, con lo cual las condiciones son mucho mejores que estar siempre trabajando en la intemperie. Pero yo apoyar la idea de que la industrialización va a ser la salvación, pues lamentablemente en nuestro sector al final hay que poner algún ladrillo, al final. Pero no solo hay que poner algún ladrillo, hay que hacer cimentaciones que no puedes prefabricar y hay que hacer cantidad de trabajos que no son así prefabricables. Por lo tanto, la industrialización sí, absolutamente de acuerdo, pero digitalización. Vamos a pensar en una cosa. Yo tengo la sensación, ya os han dicho por la presentación, que yo vengo del pueblo, ¿no? Yo vengo de Mallorca, por lo tanto, un perfil de empresas pymes. Y tengo la sensación, desde que estoy en Madrid, de que la visión que se tiene en organizaciones así es que las obras son aquellas que tienen un volumen o un presupuesto, algo muy considerable, y que el resto no son obras, son pequeñas subcontratas, son pequeños trabajos. Y la construcción no es eso. El 90 y tanto % de las obras son muy pequeñas o muy pequeñas. Y si queréis en cuantía, el 70%, porque el 30% lo cogerían las grandes obras, sumando, hablo en euros, lo cogerían las grandes obras que hacen las grandes empresas. Pero en presupuesto el 70% procede de trabajos pequeñitos, no de trabajos grandes. El pretender que se puede extrapolar todo aquello que uno piensa, estoy pensando en el BIM, estoy pensando en la industrialización, estoy pensando a obras cuyas mediciones, cuyas cuantías, cuyas unidades de obra son de medición muy limitada, pues pierde un poquito el sentido. Entonces yo solamente pido un pequeño esfuerzo para intentar pensar de que una obra es una presa, pero también puede ser
el arreglar una calle. Una obra puede ser un puente maravilloso o puede ser un pontoncito que estás haciendo donde sea y que tardas poco tiempo en montarlo. Y tengo la sensación, igual estoy equivocado, de que por fuera se piensa que una obra tiene que ser algo magnífico. Magnífico me refiero monumental, y no es así. Por lo tanto, en los esquemas, por eso pido yo que en los esquemas se tengan en cuenta esas diferentes escalas. Y perdona que me haya enrollado. No, te voy a dar la réplica porque además los que me han oído alguna vez más. Yo soy un ferviente defensor de la industrialización. Yo creo que la clave de alguna forma la dabas tú en cómo se puede, las dos formas en las que se puede entender la industrialización. Decías que tenías tus dudas con respecto a si mejoraba las condiciones en cuestión de plazo. Yo creo que desafortunadamente el nivel de industrialización en España, en el sector de la construcción, todavía no permite hacer análisis de ese tipo. Yo estoy seguro de que acabará siendo mejor en cuestión de plazo. Creo que el precio, que es lo que verdaderamente impulsa desde el elemento tractor, que es el promotor, todavía no está cerrado, que será una consecuencia. Es decir, por un lado será una consecuencia, pero es que finalmente será una cuestión que lo que hoy es un plus acabará siendo una cuestión que no querrá más, o sea, no quedará más remedio que incorporar. Pero desde luego lo que no me cabe ninguna duda es que en términos de calidad y en términos de seguridad es el camino. O sea, producir en una nave es infinitamente mucho más seguro que hacerlo en un tajo en el que dependes de las condiciones climatológicas, en el que un día hace frío, el mes siguiente hace calor. Pero es que además, desde el punto de vista de la calidad, tener la capacidad de repetir en un taller 100 veces el mismo baño, en términos de calidad, no tiene discusión que va a ser siempre mucho mejor, ¿no? Y cuando hablamos de industrialización pensamos en grandes procesos industrializados y a lo mejor es que hay que pensar en qué medida somos capaces de ir incorporando esto poco a poco en las diferentes partes de la obra, ¿no? O sea, a mí como arquitecto, o sea, me produce fascinación estar en una obra mía y mirar a la obra de enfrente y ver que cuando yo he terminado la estructura y la empresa constructora, promotora de la obra de enfrente estaba terminando la estructura, el mismo día estaba terminando los baños. Y yo todavía lo único que había hecho era la estructura. ¿Por qué? Porque terminaron la estructura, llegaron con sus 150 baños prefabricados para los que el proyecto de arquitectura había sido concebido, los colocaron y simplemente en una operación de plug and play eso estaba resuelto. Y estoy seguro que con muchísima más calidad que los que pudimos acabar haciendo nosotros, donde cada vivienda tenía un baño diferente, con un acabado diferente. Cuando hablo de traer los usos y costumbres del mundo de la industria, me refiero a eso. O sea, quiere decir, ¿alguien se imagina que los coches se pudieran hacer con diferentes componentes dependiendo de cada marca? Tú ahora ves el salpicadero de un Volkswagen o ves el salpicadero de un SEAT y es el mismo coche. O sea, quiere decir, en términos de calidad, en términos presupuestarios, en otros términos se resuelve en otras condiciones, pero a nivel de materiales es como pensar que cada fabricante de tornillos pudiera hacer un tornillo diferente. ¿Por qué funciona el mundo de la carpintería? Que tampoco es que esté profundamente industrializado, porque son soluciones industriales que después se pueden ir personalizando, ¿no? Y después, en términos de mano de obra, analicemos lo que es una obra a día de hoy. Es un entorno tremendamente inseguro, desafortunadamente con unas tasas de siniestralidad todavía muy altas. Es decir, y no estoy hablando de accidentes mortales o accidentes incapacitantes, es que en cualquier obra, en el día a día, se producen un montón de pequeños accidentes, ¿no? Es un sector tremendamente deslocalizado. Pensemos en que todos y cada uno de esos baños que se producen en las diferentes promociones que se están haciendo en Madrid se produjeran en 2 o 3 almacenes centralizados y después solamente fuera a llegar y montarlo. Evidentemente la cimentación, la estructura, todo lo demás se va a tener que seguir haciendo in situ. Pero es que a lo mejor podríamos plantear unos sistemas de cerramiento de fachada en los que no solamente el muro, sino que la ventana y el propio vidrio vinieran integrados. Y estaríamos ahorrando un montón de procesos, un montón de problemas y un montón de posibles accidentes, ¿no? Es tremendamente incómodo. O sea, pensar en una obra en Madrid donde en el mes de enero estás bajo cero y en el mes de agosto estás por encima de 40 grados, pensar que ese mismo trabajo lo podrías estar desarrollando en una nave cerrada, pues ahí es de lo que hablamos cuando hablamos de industrialización, ¿no? Y por último, que yo creo que es quizás lo que lo haría más atractivo, aunque en este caso de la demanda no depende tanto de la capacidad de hacer como del tirón que van teniendo el sector. Uno de los grandes problemas, y yo creo que desincentiva mucho la incorporación de mano de obra cualificada, es que el sector
tractor del mundo de la construcción, que fundamentalmente es el inmobiliario o el de las obras públicas, es un sector que funciona a tirones. Si consiguiéramos consolidar una oferta, una demanda que estuviera ajustada en el tiempo, quizás a través de soluciones industriales podríamos hacer que se le diera continuidad a esa actividad que ahora mismo se va produciendo a salto de mata, ¿no? Dejadme, porque se nos está comiendo un poquito el tiempo, dejadme, antes de la ronda final, seríamos injustos si no explicáramos o opináramos todos sobre el papel que tienen los project managers y cosas que les podíamos sugerir o que encontramos que se podrían mejorar. A ver qué se os ocurre que desde este punto de vista podríamos contar. Si queréis empezar por allí otra vez, porque si no siempre os piso. A ver, yo lo he dicho antes, para mí es uno de los jugadores claves de un nuevo entorno. O sea, hablamos de industrialización como una de las posibles soluciones a este escenario de incertidumbre. Para mí hay una más importante, que es redefinir los roles y los niveles de relación entre los diferentes agentes del sector, ¿no? Eso no puede ser una guerra constante en la que el promotor trata de maximizar su beneficio a través de la pérdida del constructor o el constructor a la vez de sus contratas, en las que el arquitecto, el project manager, la dirección facultativa se encuentran arbitrando entre todos para ver en qué caso corresponde a uno, en qué caso corresponde a otro. Yo creo que una de las soluciones posibles a los grandes retos que enfrenta el sector es redefinir a través de nuevas formas, incluso de nuevas fórmulas de colaboración y también de relación, contratos colaborativos, libros abiertos, en los que evidentemente hace falta una figura, en este caso determinante, que es la del project manager, no a modo casi de árbitro como parece que está ahora, en muchos casos defendiendo legítimamente los intereses de quien le contrata, que es el promotor, sino casi como de dinamizador de todo el proyecto, ¿no? Hablábamos el otro día de que la importancia de que todos y cada uno de los que estamos implicados, evidentemente defendiendo cada uno sus intereses, trabajáramos en pos del proyecto más que en el interés particular de cada uno, ¿no? Y ahí una figura dinamizadora, como podría ser el project manager, yo creo que sería una figura clave. Poco más que decir de lo que has dicho, vamos. O sea, yo creo que sí, que es así. Lo que, vamos, no tiene ninguna cosa. Tú dices lo del arbitraje, que no sería tanto. Hombre, no es tanto como tú lo entiendes como arbitraje ahora mismo, que tú llegas, estás en guerra y tienes que ir dando, no sé, un arbitraje total para que eso llegue a un sitio, ¿no? Yo me parece más que sería como más. Cualquier tipo de obra tiene que ser como una joint venture, o sea, todos tienen que llegar a que eso acabe bien, o sea funcional, esté bien hecho, dentro de unos precios y esto. Y entonces, de momento, tal y como estamos, en tu posible redefinición de lo que son todos los elementos del sector, yo creo que la parte de arbitraje es difícilmente... Tienes que ser una persona que sea como aglutinante de todos para llegar a un sitio. Entonces, redefinir esa función yo creo que tampoco variaría mucho de lo que es ahora mismo, salvo poner el énfasis en que de todos tú eres el bueno, ¿sabes? O sea, es la única historia que sería un poco más para ir abriéndola esta. Sí, bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Como director de orquesta entre constructora, dirección facultativa, dirección de obra y propiedad, ¿no? La función que lo comentamos el otro día, sobre todo para mí lo que pienso es desde la fase de contratación, ¿no? Lo que has dicho de que esto tenemos que remar todos juntos, ser todo uno, es una joint venture para que salga todo bien. Todo sale bien si todo el mundo tiene unos contratos justos, una manera de ver las cosas justas, un trabajo en conjunto. En el momento que hay un desequilibrio y que el project manager tiene que explicar a cada interviniente cuando uno tiene un desequilibrio y que todo el mundo esté a gusto trabajando conjuntamente, saldrá bien. En el momento que la función sea que alguno tenga un desequilibrio brutal, no va a llegar no vamos a remar todos juntos, ¿no? Es fundamental desde la fase de proyecto hasta la fase final de obra y entrega, ¿no? Porque estando desde el principio hasta el final de una manera razonable a todos los intervinientes. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, entonces solo me queda que resumirlo. Estoy de acuerdo en que el project manager es una figura imprescindible, necesaria y es el líder del proyecto, y ese líder es el que ha de continuar siendo para conseguir no solo el mejor precio, sino conseguir el mejor objeto, plazo y precio
del mercado, entonces no podemos estar todos en competencia, autoengañándonos, entrando en guerras de precios, de plazos, que luego acaba la obra cuando acaba, el último día, siempre. Entonces, creo que tenemos que tener una visión más holística del mercado, en el confiar unos en otros, y cuando no hay una abundancia, si todos trabajamos conjuntamente y nos fiamos unos de otros, creo que el mercado, la obra, y en este caso liderada por el Project, va a salir beneficiada, porque al final se habla de contratos colaborativos. Nosotros hemos hecho algunos, pero todavía se hacen pocos. Estoy convencidísimo que es el futuro. Al final, desde un render, desde un concept, desde una idea de un arquitecto, si se trabaja desde el principio, el equipo de Project, con la constructora, con los intervinientes para conseguir eso lo mejor posible, va a salir lo mejor posible sin una desviación presupuestaria. Si no, entramos en muchas guerras cruzadas que al final no acaba saliendo ni al mejor precio, ni el mejor plazo, ni el mejor calidad. Y creo que ahí la figura del proyecto es fundamental, porque es el que tiene que aglutinar a todos, a arquitectos, a constructores, a proveedores, y creo que ese es el futuro y la figura del proyecto, la importancia que tiene. Termino y te paso la palabra, José. A ver, mi opinión, sabéis que procuro ser sincero. Los project managers son personas y por lo tanto cada uno tiene un perfil diferente, pero existe una sensación de que hay una tendencia a ser muy inflexibles, bien sean porque están acotados por el promotor o bien sea por determinadas presiones que puedan tener. Mi mensaje es que lo importante es la obra. Lo importante es la obra. Al final, lo que está haciendo ese grupo de personas que representan tanto el promotor como el project manager, como el director de obra, como el constructor, lo que están haciendo es crear algo, es hacer algo nuevo, y eso es lo que tiene que acabar bien. Cualquier pelea que suponga una merma de la calidad, una merma de la funcionalidad no acordada, desde mi punto de vista es un error. Yo aprendí, como ya soy viejete lo puedo decir, pero aprendí que de alguien que entonces era más mayor que yo y sigue siendo más mayor que yo, pero aprendí esto, que creo que es un axioma fundamental. Lo importante es la obra. ¿Una más? ¿Qué? Una pregunta más. A ver, ¿qué quieres que te diga? Sí, bueno, no hemos hablado del tema de los fondos, ¿vale? ¿Por qué quiero que salga el tema de los fondos? Bueno, pues porque, como ha dicho José en la presentación, estamos ante una oportunidad de inversión importantísima que por ahora no está consiguiendo lo que podría llegar a conseguir. Tenemos que hacer un esfuerzo importante. Uniendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, esa liquidez que de pronto nos están invitando a que utilicemos, o no estamos consiguiendo proyectos suficientes. Estoy pensando en temas de rehabilitación, por ejemplo, todo el dineral que hay en rehabilitación y que hemos utilizado. O por lo que sea, en lo que sea significa que hay un buen movimiento, traslado de fondos desde lo que es el gobierno a las comunidades autónomas, pero esa permeabilidad se interrumpe allí, no está llegando dinero a las entidades locales. Tendríamos que intentar entre todos ayudar a que ese dinero llegara hasta allí, porque si no esos fondos simplemente se van a devolver. Pero por otro lado, y como os decía, intentando aunar todo, como si estuviera haciendo todo lo que se puede hacer, los problemones que tendríamos de mano de obra, de suministro, serían prácticamente insolubles, cosa que negaré que os he dicho, porque a nosotros lo que nos interesa es que se vaya invirtiendo lo más posible. Digo esto porque estamos en una situación que, a pesar del alza de los precios, de la cual, como os he dicho antes, la primera fase de incertidumbre absoluta
ha desaparecido y ahora tenemos una de bastantes dudas, pero con dudas, no tenemos dudas de que va a crecer, la única duda que tenemos es cuánto va a seguir creciendo los precios, ¿no? Bueno, pues ahora ya me acabo de perder del todo, pero bueno, quería que tuvierais en cuenta que tenemos muchísima actividad, tenemos posibilidad de muchísima actividad, digamos lo que digamos, ya sabéis que en el sector somos todos muy llorones, pero tenemos oportunidad de muchísima actividad y la deberíamos aprovechar. No sé qué opináis vosotros de... Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Están los fondos públicos, los fondos Next Generation, y también están todos los promotores privados, todos los fondos privados. Con respecto al público, todo el mundo lo sabemos, desde que sale una licitación pública hasta que se adjudica, hasta que se empieza, los pliegos, etcétera, pues toda esa dilatación, lo que dices, puede llegar a devolver los fondos y no se ha hecho nada, ¿no? En ese caso, por parte de la Administración, hace falta una celeridad brutal para poder acometerlo, si no, no tendremos absolutamente nada. Pero no nos olvidemos de que lo hemos comentado antes, que la subida de tipos de interés a todos los fondos privados, lo comentaba previamente a la reunión con una de las grandes promotoras que está asistiendo aquí, toda esta subida de tipos de interés ha hecho que caigan las ventas en promociones más de un 30%. Con lo cual podemos ver también una paralización de la parte del residencial o la parte de todos los préstamos, que a ver cómo afecta. Entonces, si por parte de la Administración no se tiene celeridad y la subida de tipo de interés va a hacer reventar el mercado, evidentemente los precios bajan, pero lo que va a reventar es el mercado de paralización, ¿no? Desde luego nadie tiene una bolita mágica ahora mismo, como he comentado, todas las empresas se tienen que ir preparando y tienen que estar preparadas con un plan de negocio y diversificación para acometer todo lo que viene, que yo que sé, que cada año ocurre algo, ¿no? Pero no nos olvidemos que están los fondos públicos y los fondos privados y muchas empresas estamos en ambos sectores, ¿no? Yo que tengo tendencia a ser optimista por naturaleza, desafortunadamente ahora te diría que por lo menos en el corto plazo, no, o sea, tanto en lo público como en lo privado no lo soy. O sea, a mí me ha dejado en shock este dato que has dado de esas 2.000 obras licitadas y no atendidas. O sea, quiero decir, en un entorno como era el entorno de obra pública español, en el que se adjudicaban todas las obras a la baja, quiero decir primero temeraria y después temeraria justificada. Entonces, pensar que hay 2.000 obras en España que no han sido atendidas por el mercado, o sea, yo creo que es un indicador muy claro. Después, en ese sentido también, la capacidad de la Administración para poner en el mercado todo ese dinero que está disponible es discutible y de hecho en los últimos días hemos visto que se está recurriendo a las 4 grandes consultoras para ver si son capaces. Incluso se ha habilitado un edificio exprofeso aquí en Madrid en el Ministerio de Hacienda para ver si se puede dinamizar toda esta cuestión. Y después lo que yo percibo en el sector privado, que es donde fundamentalmente trabajo, es que hay o sea, el dinero está, pero es muy cauteloso, está esperando, ¿no? Entonces, en la medida que estas incertidumbres, yo creo que fundamentalmente relacionadas no tanto con la subida de precios o con la falta de mano de obra, sino con la situación en Rusia, a nivel más macro, se vaya de alguna forma aclarando, pues yo creo que las operaciones se retomarán. Nosotros, curiosamente, hemos visto que la vuelta de verano había supuesto una activación de muchas cosas que habían estado paradas durante 4, 5, 6 meses, pero es verdad que lo que se ha producido es que aquello que estaba a la espera se ha resuelto, pero que las operaciones nuevas nuevamente se vuelven a parar, ¿no? Yo creo que hay tanto dinero en el mercado y tantas crisis encadenadas que tengo la confianza de que esto no va a durar demasiado tiempo porque el dinero hay que moverlo. Es verdad que se podría acabar moviendo a otros sectores, ¿no? Pero yo creo que hay un punto ahí de la esperanza en el medio plazo que yo creo que nos puede traer algunas alegrías, ¿no? Pequeño dato. Esas 2.000 obras son 400 millones de euros. 400 millones de euros que no se están ejecutando y que salieron a licitación y por lo tanto se podrían estar ejecutando ahora. Toda la rehabilitación, ahora no me acuerdo, no quiero mentir, pero me parece que son 7.000 millones de euros que podrían estar una parte considerable de ellos en marcha en estos momentos. Toda la obra privada que se ha paralizado ahora, soy incapaz de cuantificarla,
pero hay, y tú eso lo sabrás mucho mejor. ¿Os imagináis todo eso en la situación actual? ¿Cómo diablos se podría hacer? Pues es que ahora mismo no sería absorbible. O sea, es inejecutable. Es decir, si todos esos fondos se tienen que pasar de verdad a algo material, en un periodo de tiempo razonable, yo es que no lo veo. Pasando por la rehabilitación de edificios. O sea, por rehabilitación de edificios es una cosa que lo que tú dices son empresas más pequeñas, que sí, que ahí tienen más juego, porque depende de que sean edificios grandes, pequeños, tal, pero es que aún así hay lista de espera. O sea, para cualquier reforma en fachadas tú sabrás más, pero es verdad que cuando llegas dices que hay lista de espera, o sea, es que están llamando a las puertas para decir tal, ¿cuándo puede usted? Yo, pues hasta dentro de 6 meses que no puedo ni atender. Pues imagínate que llegan todos de golpe. Pues yo creo que es complicado. Y luego lo que decía es que no solo de España, porque el otro día no sé dónde oí, que en Francia también están haciendo inmigración. En Francia, que para mí, desde que estudiaba en la escuela, y ni lo tengo, era una cosa que eran los mejores oficios de Europa, los tenían los franceses. O sea, los orfebres, los metalistas, era una cosa que aquí en España no podías llegar a algo parecido y tenías que irte a ellos. O sea, y si ellos mismos ya están sin gente, pues imagínate nosotros que hemos perdido los oficios gradualmente en un periodo de 15, 20 años. No quiero entrar en política. 30% de paro juvenil. ¿Cómo se explica? 30% de paro juvenil en España. 30%. Y estamos necesitando en el sector, estamos diciendo que si todo esto que hemos hablado se pone en marcha, necesitamos en poco tiempo incorporar nada menos que 700.000 trabajadores, que no es ningún disparate. Pensad lo que os he dicho, que pasamos de 2.400.000 a 1.300.000. O sea, sería recuperar algo parecido a los 2 millones de trabajadores, todavía por debajo de lo que fue el 2008. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Pues bien, anunciando que necesitamos 700.000, vamos a dilatarlos en el tiempo, que fueran 400 de golpe. Tenemos un 30% de paro juvenil y somos incapaces, insisto, no me quiero meter en política y me estoy metiendo directamente, somos incapaces de conseguir que la gente venga a trabajar. Pero digo que la gente del sector no viene, o sea, no viene. Es una cosa que no se genera y es raro. Sí, no creo que tampoco sea un tema político. Creo que tenemos que mirarnos el ombligo y pensar por qué no somos atractivos a los jóvenes. Sí. Y creo que no estamos haciendo nada por ser atractivos a los jóvenes. Y no digo que sea fácil, ojo, porque si no lo hubiéramos hecho. Al final esa gente que está en el paro, si prefiere no trabajar en una obra y prefiere estar en su casa pues, con un salario mínimo o sin ninguna remuneración, hay que pensar qué podemos hacer nosotros por mejorar. Y eso no es algo que aquí en esta mesa vamos a solucionarlo. Yo hablaba de la industrialización como una forma de captar una pequeña parte de esa, pues no sé, si captamos 100.000 para que trabajen en una nave, pues ya tenemos 100.000, pero hay que buscar cosas que sean mucho más... Que les atraigan mucho más en la seguridad, en la forma de trabajar. Bueno, tenemos que adaptarnos nosotros a la sociedad, no la sociedad a nosotros. Entonces, también el sector lo que tiene es mucha capacidad de adaptación. Hoy día falta, pero si salen las obras, se harán. Conseguiremos esa gente vía pues, aumentar salarios, vía inmigración, vía subcontratación de otros países. Se conseguirán. Yo, volviendo al tema de los fondos, soy bastante escéptico. Primero porque, como decís, al hilo de lo que han comentado ellos y tú, o sea, ¿por qué se han quedado 2.000 obras sin desiertas? Porque la lentitud del proceso hace que está con unos precios pre-crisis. Entonces, claro, es imposible a esa velocidad. Y ahora, con la subida del tipo de interés, parece contradictorio, es como un dilema, voy a abocar una serie de fondos a la economía para tener que subir más los tipos para enfriarla otra vez. Entonces, ahí no sé yo cómo va a acabar y no me extrañaría que acabásemos devolviendo fondos europeos. Una reflexión sobre lo que decías respecto al paro juvenil. ¿Se dan las condiciones en el mercado laboral, sin entrar en política, se dan las condiciones para que las empresas puedan contratar esa mano de obra? Y después, ¿hay la voluntad por parte de esas empresas de crecer a unos puntos en los que llegaron en el 2008 y que tuvieron las consecuencias que tuvieron? Mira, te voy a contestar. Con la cantidad de dinero que hay ahora por invertir, en teoría tenemos garantizado hasta el 2026. Lo normal es que para no devolver fondos, lo normal
probablemente sea que se alargue. Por lo tanto, estamos ofreciendo trabajos que tienen una duración de como mínimo 5 o 6 años, con un sueldo mejor que en los demás sectores. ¿Qué es lo que no le atrae a la gente? Que a lo mejor hay una parte importante de economía sumergida, no me meto, pero puede ser. Que a lo mejor hay una serie de subvenciones con las cuales, si tú comparas la diferencia que te supone trabajar a cobrarlo subvencionado, igual no te compensa porque con un par de chapucillas te cansas menos y ganas, pues tampoco me corresponde meterme, ¿eh? Pero por lo que sea, la gente no viene al sector. Se han hecho cosas maravillosas. Se ha hecho una fábrica hace poco en Cuenca que están construyendo baños, que la condición que se puso es que todos los operarios fueran mujeres. Son todos mujeres, no hay ni un solo hombre. Se acaba de poner en marcha. Ahora no me acuerdo si eran 40 o 50 personas. Se van tomando iniciativas para calentar al sector. Si vierais, yo he estado viendo los cursos que daban a las mujeres que se presentaron voluntarias, que había de todas las edades, cosa que me sorprendió, no exclusivamente jóvenes. He visto en la ilusión con la que iban allí, porque tenían garantizado que un 40% de las que se apuntaran tenían el trabajo garantizado, por contrato. Y cómo se esforzaban y cómo había interés y esto, o quizá algo de necesidad. Pero esas cosas son como muy, muy puntuales, demasiado puntuales. ¿Hay algo? Sí, pero te insisto, que ahí estamos poniendo el foco, seguimos poniendo el foco sobre la voluntad de venir. Lo que yo estoy poniendo en cuestión es si el empresariado tiene la capacidad de absorber ese crecimiento que le estamos demandando. Absolutamente. Pues yo no lo tengo tan claro. En mi experiencia del día a día, probablemente a nivel de gran empresa sí, a nivel de empresa media y pequeña te aseguro que no. Porque cuando tú has perdido por 2 veces tu casa que estabas poniendo al servicio de tu empresa, no la vas a perder una tercera vez. Y dices, si yo puedo hacer el trabajo en el que estoy con 50 operarios, no me pidas que incorpore a 100, porque lo que no voy a poner otra vez en riesgo nuevamente es mi familia, mi casa, y eso, quiere decir, al final las grandes obras se hacen con muchas pequeñas personas o con muchas pequeñas empresas, y son esas pequeñas empresas las que no tienen voluntad de crecer. Está bien. Bueno, os he visto muy atentos y ahora os toca a vosotros. O sea, he visto que habéis tomado muchas notas. Se han lanzado muchos temas, se han pisado algunos callos y es el momento de que compartáis también vuestro punto de vista con la mesa y que tengamos este debate cruzado. Así que, a ver, ¿algún valiente o alguna valiente en la sala? Venga, Magda. Bueno, yo os pediría un pequeño ejercicio de futuro, ¿vale? No muy lejano, 2030, ¿cómo será la construcción? Más allá de industrialización, de digitalización, de contratos colaborativos que ya habéis dicho, espero que la visión sea muy, muy optimista para que todos esos jóvenes que queréis atraer, pues ya se sienten a través de streaming o estando aquí, pues atraídos. ¿Cómo será? ¿Cómo cambiará el sector? ¿Habrá más mujeres, como habéis comentado? Todas esas cosas que habéis comentado ya se incorporarán. ¿Cuándo? Construcción 2030, ¿cómo lo veis? Sí habrá más mujeres. De hecho, en los últimos años se ha pasado que el porcentaje de mujeres en el sector haya sido de un 7 a un 10%. Me dirás, no es mucho, pero es. Y sobre todo porque se están animando algunas a entrar en oficios, que era lo que más costaba, ¿eh? A las mujeres les cuesta mucho el decidirse a entrar en oficios. Y dándose cuenta que en los oficios que han entrado lo han hecho, si no igual, mejor que los hombres. Esas cosas no se pueden generalizar y es muy fácil decirlas, ¿no? Pero yo os puedo decir que, por ejemplo, de las mejores maquinistas de España es una señora que hay en Zaragoza que lo cogió vocacionalmente y es formidable. Y os puedo decir que hay albañiles, electricistas, que son verdaderamente a un nivel igual o superior al de cualquier otra persona. Estamos en el 10
y subiendo, 10 y pico ya, de 10 y subiendo. O sea, yo en un futuro creo, irá poco a poco, pero yo creo que seguirá subiendo el porcentaje de mujeres. Respecto a los jóvenes, tenemos que encontrar la clave, que no la hemos encontrado. Tenemos que encontrar la clave. Es muy fácil decir que cobren más, que no, tenemos que encontrar la clave. Yo ahí no sé muy bien cómo va. Y a mí me preocupa, perdona, por último, perdona, que me preocupa muchísimo que se pierda la profesión. Es decir, para los que ya llevamos mucho tiempo dando vueltas por obras, la figura que heredamos en su momento del maestro de obra, del capataz, del encargado de obra, era una figura, eran para nosotros, valía más que todos nosotros juntos, cualquiera de ellos. Era una cosa maravillosa, porque sabían de obra, la habían vivido, la habían hecho, habían actuado en todos los oficios y, por lo tanto, eran un pozo de sabiduría y también de errores. Pero bueno, había que conseguir un equilibrio entre lo que técnicamente uno sabía resolver y ellos a lo mejor no, y lo que intuitivamente y profesionalmente sabían hacer, que es muchísimo. Yo creo que la figura del encargado, pese a que nominalmente sigan existiendo encargados, la figura, el perfil del encargado que había entonces, lamentablemente se está perdiendo por jubilación. Y nos falta mucho resolver esa sustitución, y ahí es lo que más pánico me da, la pérdida de profesionalización. Iba a corroborar lo mismo, ¿no? Yo te puedo dar el ejemplo de que una de mis obras, que el otro día pasé por ahí, además subida en un andamio, pues había unas cuantas mujeres, ¿no?, que estaban haciendo SATE. Y además pregunté, oye, ¿cómo están funcionando? Y decían, oye, de maravilla, ¿no? Entonces la incorporación de la mujer sí que debe ser y está siendo, sí se había visto poco a poco trabajos de pintura o de alicatados, pero ya incluso subido en un andamio que yo todavía no lo había visto, ya lo he visto y además están funcionando muy bien y me lo corroboraron en obra. O sea, para mí será, o espero por lo menos que será un entorno más seguro, y eso facilitará la incorporación de más gente joven y de más mujeres. Yo creo que será más estable, o sea, es una de las cuestiones que será definitoria. Será más especializado, será más tecnologizado, y lo que tengo claro es que todas y cada una de esas cosas pasan por la formación profesional. Yo creo que la gran diferencia con respecto a otros países europeos es la falta de prestigio de la formación profesional. Y en la medida en que todos podamos trabajar para prestigiarla, vamos a salir todos beneficiados. Sí, en la Fundación estamos haciendo muchos esfuerzos para el tema de la formación profesional, con resultados de momento cortos, pero bueno, estamos intentando que esa idea de que un universitario tal tenga unos ciertos privilegios que no tiene un FP es equivocada, que hoy por hoy los FPs pueden ganar muchísimo más dinero, tener una vida mucho mejor que cualquier universidad, y desde luego posibilidad de trabajo infinitamente superior a los universitarios. Creo que estamos de acuerdo, pero ahí es otra de las cosas que quizás podemos hacer como sector. En general, las empresas nos dirigimos a los foros universitarios a buscar gente, pero no a los foros de FP. Entonces, quizás también tenemos que cambiar por ahí. Si queremos que esta gente se incorpore, es ir allí. Yo por responder, y no quiero ser pinchaglobos, pero sinceramente en 2030 va a estar igual que ahora. O sea, en 2030 yo aún estoy esperando los coches voladores del año 2000 y ya estamos en 2022. Quiero decir que un cambio de un sector como el de la construcción, que ya hemos visto que está bastante anclado en el pasado y que es difícil per se de cambiar, en 7 años no va a cambiar. Vamos a ver tendencias, sí, la feminización va a subir, sí, igual 2 puntos. No va a ser de repente 20 puntos, va a mejorar la seguridad. O sea, hay unas tendencias que todos es hacer un entorno más seguro, hacerlo más inclusivo, más colaborativo, pero grosso modo yo no espero grandes cambios de aquí al 2030, más allá de cómo evolucione la economía, que es más coyuntural a corto plazo, y eso, pues bueno, depende del pico, funcionará, pero como sector yo creo que vamos a estar muy parecidos ahora con esas tendencias que ya llevamos años arrastrando y que vamos hacia allí. Y sostenible. Y sostenible. Eso es lo que decía yo.
evitar los pendulares. Nosotros, lo hemos estado comentando antes, funcionamos a empellones. De repente vamos tal, después se para, se va la gente, nos quedamos, volvemos. Entonces, esos ciclos, que ni siquiera son funcionales, no son individuales, son pico, no pico, 5, seguimos, llegar a una cosa más sostenible, realmente sostenible. O sea, llegar a lo que es una ocupación de sector que mantenga dentro de unos márgenes sin pegar esos que decimos el boom ni no boom, sino llegar con una línea de crecimiento normal y mantenido. Yo creo que en el 2030 estaremos así positivamente y seguiremos todos funcionando. ¿Más preguntas por aquí? Hola, antes de nada gracias por todo lo que habéis compartido y a Edith por convocar este foro, porque parece que los problemas no existen, ¿no? Si no los compartimos, todo lo que vamos sufriendo día a día, ¿no? Yo me había notado 3 cosas, ¿no? Que efectivamente pues el sector promotor y constructor es un sector reactivo, ¿no? Porque es una montaña rusa. Somos poco proactivos, pero hay que pensar, como ha dicho Pablo, en el largo plazo. Si no pensamos en largo plazo, esto no tiene solución. Creo que hay que ser más valiente, ¿no? Recuerdo en otro acto de Adiva hace años ya que un director de construcción de una empresa retail pedía valentía a los consultores en que no podían ofertar trabajos por debajo del precio. Es una irresponsabilidad, ¿no? Los promotores y los constructores creo que tienen que ser más valientes en ese sentido, ¿no? Por si no, esto no lo vamos a cambiar si no hay valentía, ¿no? Al final creo que hay un terrible miedo a perder el control, ¿no? No hay colaboración, hay competición y todo el mundo quiere mantener el control. Si no se hacen las cosas de otra manera, si no hay innovación, no vamos a cambiar el sector, ¿no? Por eso, insisto, agradezco el foro, ¿no? No habéis hablado de los contratos a precio cerrado. Yo creo que es una cosa necesaria, pero no sé si en estos momentos de tanta incertidumbre un contrato a precio cerrado es la mejor solución para hacer las obras, ¿no? En ese sentido, a mí me parece un poco triste. Parece que la Administración tiene una capacidad mayor de dar ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, las buenas prácticas, ¿no? Y yo creo que mientras la Administración no plantee a nivel, porque es un promotor, supuestamente el promotor más grande, ¿no? Mientras no plantee unas nuevas reglas de juego, metiendo a los project managers, que estoy de acuerdo que es un elemento aglutinador fundamental para dinamizar en estos entornos colaborativos, yo creo que es una figura importantísima, clave, ¿no? Y la Administración sigue haciendo las obras, no voy a decir como los tiempos de los romanos, pero prácticamente, ¿no? Si la Administración no lidera este cambio, es imposible. Los fondos Next Generation yo creo que demuestra el fracaso que tenemos como país, y tampoco quiero hablar de política, en trabajar de manera colaborativa. Nos estamos quejando de la montaña rusa del sector y nos están garantizando dinero a manta para tener estabilidad en 5 o 6 años, porque vendrán más, va a haber mucho. Y no estamos trabajando todos juntos para garantizar que eso se lleve a cabo, ¿no? Nos ha soltado la Administración la tostada a todos. ¿Y qué está haciendo para que se ejecute realmente por todos los agentes ese dinero, ¿no? ¿Qué proyectos hay a gran escala en España? No vivienda para empresas pequeñas, sino sectores de 5.000, 6.000 viviendas, que garantiza que sea interesante para constructores, promotores meterse ahí, ¿no? Y garantizar a futuro, ¿no? Que hay una estabilidad que todos queremos, porque no queremos, por eso no quieren los jóvenes. Aparte de que se pase frío, es que viene otra crisis y te echan a la calle, ¿no? Y luego, por último, no estoy preguntando nada, es solamente compartir mi sufrimiento con vosotros. Y por último, aparte de agradecer a Div esto, ¿para cuándo casos de éxito, ¿no? De empresas que estén haciendo cosas para gestionar adecuadamente esta incertidumbre tan complicada? Gracias. Casos de éxito, aproximadamente la semana del 12 de diciembre vamos a tener nuestra jornada anual, que es el evento de Navidad, donde todos los años traemos empresas que han gestionado proyectos que han sido muy exitosos, ¿no? Entonces haremos una selección y ahí habrá un concurso y le daremos un galardón, ¿no? En cuanto a las reflexiones que has dejado en el aire, ya les dejo a ellos, que son los que saben de la materia.
Bueno, gracias por tu exposición. Bueno, en casos de éxito yo puedo hablar de mi empresa, ¿no? Mi empresa ha pasado de cuando empezó la crisis, 2008-2009, de unas 1.800 personas a prácticamente 5.000 personas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, creemos que es un caso de éxito. No se ha centrado completamente en la construcción, se ha diversificado, se ha generado una división de servicios, se ha apostado por la energía, además en los últimos años, por fábricas propias, tenemos empresa de camiones, logística propias, tenemos hasta buzos propios, ¿no? Para obras hidráulicas. Entonces, diversificar ha sido fundamental la empresa, un plan de negocio económicamente fuerte, sin ir a mucho más riesgos, reinvirtiendo en la empresa, con fondos propios, un plan estratégico desde el 2011 que entró la presidenta y con la unificación a la marca Sorig en el 2013, pues todo ha sido una estrategia que lo que ha hecho es más de duplicar, ¿no? el personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos permite navegar y con económicamente fuertes para todos los proveedores que nos vean bien y puedan confiar en nosotros, ha sido fundamental para navegar en lo difícil que está hoy en día esto, ¿no? En ese caso creemos que es un caso de éxito y seguimos con planes de negocio enfocados también mucho ahora a la energía para el futuro, ¿no? En el 2030 no sabemos qué ocurrirá, pero por lo menos sí tenemos unas pautas marcadas. Y con respecto a los contratos que has hablado, yo creo que es fundamental proyectos colaborativos con respecto a los privados que habéis hablado. También la oportunidad ha sido que con los privados ya se habla de revisiones, entre todos se está abriendo el mercado de esos contratos leoninos que éramos los más malos de todos, ¿no? Y habíamos matado a todo el mundo desde el minuto 1. Todo eso ha sido una oportunidad. Con respecto a la obra pública, el introducir, después de todo lo que ha ocurrido, pues una fórmula de revisión que dentro de cada uno tenga su opinión, pero ya es algo. Y en algunas ya hemos empezado a cobrarlos y todo, o sea que hay, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades que se están abriendo y bueno, en nuestro caso pues ha sido un plan estratégico desde hace muchos años, ¿no? Sí, yo como sector, o sea, un poco profundizando sobre las cuestiones que has dicho, Samuel, me gustaría poner el énfasis en dos cuestiones, en la colaboración y en la transparencia. Y la transparencia a través de la tecnología. Yo creo que sin transparencia la colaboración es imposible y eso va a permitir el cambio de las fórmulas contractuales. Yo creo que vamos a dejar de hablar de precios cerrados y vamos a empezar a hablar de precios máximos garantizados. Y esos precios máximos garantizados vienen a través de libros abiertos y otras fórmulas de relación. Yo creo que el sector privado lo está empezando a adoptar, que sí, sobre todo las grandes promotoras a nivel residencial, quizá en otros sectores menos maduros a lo mejor está siendo más difícil todavía, pero yo no hay ningún foro, ningún evento en el que ya no oiga hablar de este tipo de contratos. Y después yo pondría el énfasis también en una cuestión que es la sostenibilidad, pero no solamente entendida desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Como sector, si no somos sostenibles económicamente, no seremos sector. Pero es que además también tenemos una responsabilidad social de la que no se habla en España, pero sí se habla en otros países, que una vez que sea atendida yo creo que nos va a hacer también a ser más competitivos. Bueno, por responder la pregunta y hablar de casos de éxito, de lo que hemos visto, ¿no? Y por una luz de esperanza, ¿no? Lo que hemos constatado nosotros en este último año es que hemos sido el refugio para muchos de nuestros clientes. Quiero decir, llevamos 60 años, cuando hay obras pues se licitaban de la manera que se licitaban habitualmente, pero cuando la montaña empezaba a subir, han vuelto a nosotros a decir: oye, Fernando, tengo este dinero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? O prefiero contratar contigo, que sé que tienes una solvencia reconocida, no me la quiero jugar con cualquiera. Entonces, esos son los casos de éxito, ¿no? El hacer bien el trabajo en cada momento, al final eso tiene una recompensa a futuro. Y marcar precios objetivos, colaborativos, es decir, oye, con este dinero, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y cuando nos sentamos todos al lado de una mesa y tenemos el mismo objetivo y nos fiamos unos de otros, hablando claro, se consigue. Y esos creo que son los casos de éxito. Y curiosamente hemos tenido un incremento de clientes
a causa de esta incertidumbre, debido a eso, a que vuelven a nosotros por la confianza que tenemos después de mucho tiempo. Y creo que esa confianza y esa transparencia, a la larga, en el mercado cala. Dos o tres comentarios. Ahora está intentando ponerse en moda el tema de la mediación. De hecho, en algunos foros en los que he asistido, insisten mucho en resolver los conflictos a través de mediación. Y estoy pensando en una repercusión, por ejemplo, de una subida de precios. Bueno, cada uno opinará lo que pueda opinar, pero sí que es verdad que hay una corriente que va por ahí. Por otro lado, quiero insistir en algo que has dicho tú y que, vamos, estoy al 100% de acuerdo. Somos un sector muy egoísta, solo miramos hacia nosotros mismos y entonces somos de los que tiramos la piedra a la espera de que los demás se apunten y ojalá se apunten los demás, yo me escondo y ya veremos. Y con eso no se consiguen grandes cosas, pero yo la verdad es que tampoco tengo muchas esperanzas de que eso cambie. Te engañaría si dijera, me ha costado toda la vida entenderlo, todavía me ha costado entenderlo, pero al final yo digo que lo importante no es que yo gane un euro, sino que tú no ganes ese euro, no vaya a ser que estés ganando igual que yo. Y entonces con principios así cuesta mucho a los que nos dedicamos a intentar unificar a todos, nos cuesta mucho vender el mensaje porque sabemos que nos la pueden pegar en cualquier momento. Bueno, pues yo creo que estoy seguro que quedan muchas preguntas por hacer, pero pienso que es el momento ya de que las compartamos en el café, ¿no? O sea, que os invito a que os quedéis un rato más y podamos reflexionar y conversar un poco más allá de lo que es la mesa redonda. Os doy las gracias por haber venido y muchas gracias a los que os habéis quedado hasta el final en la sesión online. Os vuelvo a invitar al evento que vamos a celebrar de casos de éxito. Será probablemente la semana del 12 de diciembre. Es un evento en el que hablamos exclusivamente de Project Management y donde bueno, pues tendremos este concurso, ¿no? A ver cuál ha sido el caso de éxito del año 2022. Y nada, un fuerte aplauso para los ponentes y vamos al café.